Bien, teórico es anemias hemolíticas. Yo soy Andrés Amigo, asistente de la Unidad Académica de Hematología del Departamento Básico de Medicina. La hemólisis es la destrucción acelerada de eritrocitos con una reducción en su vida media. La respuesta medular fisiológica es el incremento de la eritropoyesis, que se refleja en el aumento de la reticulocitosis circulante. La tasa de hemólisis y la capacidad de compensación medular definirá la situación de hemólisis compensada o no, es decir, si la hemoglobina del paciente desciende o no desciende. Clínicamente, la anemia hemolítica presentará las mismas características que cualquier otro síndrome funcional anémico y asociará ictericia y colecitosis como características adicionales. El paciente con anemia hemolítica puede tener esplenomegalia asociada habitualmente como uno de los sitios de destrucción eritrocitaria. Del hemograma, lo esperable son grados variables de anemia y reticulocitosis, es decir, estamos en un contexto de una anemia regenerativa con aumento de la producción eritrocitaria, con eliminación a sangre periférica de eritrocitos inmaduros, conocidos como reticulocitos, que se verán en una lámina periférica, y esto está relacionado con la tasa de hemólisis y la capacidad de compensación de la misma. Otras alteraciones paraclínicas esperadas: hiperbilirrubina indirecta, incremento de la expresión de globulinógeno, LDH elevada, descenso de la aptoglobina sérica, hemoglobina libre plasmática aumentada. Con respecto a la hemólisis, esta puede ser intra o extravascular. De la hemólisis intravascular crónica es esperable eh, producción de hemosideruria y riesgo incrementado de coledocolitiasis eh, de pigmentos de bilirrubina, y a su vez las anemias hemolíticas asocian riesgo incrementado de trombosis por varios mecanismos patogénicos. Las alteraciones eritrocitarias determinan el aumento plasmático de la concentración de micropartículas de hemoglobina libre fetal, de producción de especie reactiva de oxígeno y disfunción enteral, lo que pone al paciente en una situación de mayor riesgo de trombosis. A su vez, los pacientes con anemias hemolíticas congénitas se ha visto que asocian sobrecarga férrica a una ausencia de dependencia transfusión por un mecanismo no completamente comprendido. Cuando vemos un esquema de la patogenia de, la, de lo que ocurre durante la hemólisis del eritrocito, vemos que en el eritrocito la hemoglobina circula como tetrámero, y una vez que se rompe el eritrocito, este tetrámero es liberado a la sangre periférica y es capaz de generar mediante varios mecanismos patogénicos, las complicaciones asociadas a la anemia hemolítica, que son hipertensión pulmonar, disfunción arterial, espasmo esofágico, dolor abdominal que se ve asociado a las crisis hemolíticas, úlceras en la piel, insuficiencia renal y trombosis. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando este tetrámero se libera al torrente, hay una proteína que es la aptoglobina que es capaz de captarlo, eh, captar estos dímeros de hemoglobina y hacerlo recircular por un receptor o sea, es capaz de interaccionar con un receptor en el sistema, en el macrófago del sistema reticulocitario, y es capaz de hacer recircular el hierro contenido para como sustrato de la eritropoyesis. Pero este sistema se satura y es por eso que la aptoglobina sérica desciende y no es capaz de unir a toda la hemoglobina libre circulante. A su vez, los tetrámeros de hemoglobina son capaces de, de oxidarse a metaglobina, como generando varios elementos patogénicos como disfunción epitelial, eh, activación y agregación plaquetaria, vasoconstricción, distonía del músculo liso. A su vez, la liberación de reginasa eritrocitaria,
desvía la vía de producción de óxido nítrico, lo que depleta la biodisponibilidad del mismo y también genera las alteraciones patogénicas que dijimos. Del mismo modo, el hierro libre en el torrente, que es capaz de ser captado por una proteína circulante plasmática como la hemopexina, que, que lo limita su circulación en el torrente y lo, lo recircula hacia la producción nitrosaria del hepatocito. Pero si esto no ocurre, el hierro libre eh, es muy activo, es una, una molécula que interacciona con diferentes moléculas en el torrente y es capaz de aumentar mucho las especies reactivas de oxígeno con las complicaciones patogénicas que dijimos. A su vez, en otro esquema acá vemos como la hemopexina, que es la proteína que interacciona con el hierro libre, tiene un rol protector, pero que este mecanismo de compensación es sobrepasado y a nivel vascular la hemólisis genera en agudo depresión de óxido nítrico, estrés oxidativo, hipertensión, vasoclusión en nivel crónico, disfunción epitelial, injuria vascular, oxidación de lipoproteínas y aterosclerosis. A nivel hepático también genera una disfunción del metabolismo eritrocitario y a nivel renal, como dijimos, injuria tisular y falla renal. Todos estos mecanismos son los que entran en juego en el contexto de una anemia hemolítica. Siguiendo con los mecanismos patogénicos a los que se expuesto el organismo cuando es expuesto a hemoglobina libre, a varios niveles, la extravasación de hemoglobina libre genera en el espacio intravascular la posición de los dímeros de hemoglobina, genera aumento de las especies reactivas de óxido nítrico, genera la oxidación del hierro presente en el grupo N, lo que genera depresión de óxido nítrico, vasoconstricción y interacciona a su vez con algunos receptores del sistema inmune, favoreciendo la inflamación, lo que interacciona de alguna manera favoreciendo los episodios trombóticos de estos pacientes. Con respecto a la clasificación de las anemias hemolíticas, podemos clasificarlas en adquiridas o hereditarias, extravasculares o intravasculares de acuerdo al mecanismo de destrucción eritrocitaria y de causa intrínseca o extrínseca. Como dijimos, las anemias intrínsecas fundamentalmente serán hereditarias y las extrínsecas fundamentalmente adquiridas, existiendo algunas excepciones. Con respecto a las intrínsecas, estas serán por una alteración o función de la hemoglobina, por una alteración o función, una alteración de la membrana eritrocitaria o del metabolismo. O sea que serán enzimopatías, membranopatías, hemoglobinopatías o talasemias. Frecuentemente son de patogenia hereditaria. Y las membranopatías, fundamentalmente, resaltar que las dos más descritas son la esferocitosis hereditaria y la eriptocitosis hereditaria, pero conjuntamente es un grupo heterogéneo de anemias hemolíticas con un amplio espectro clínico, caracterizados por una alteración en la forma y la flexibilidad del eritrocito, por alteraciones en una o más proteínas de membrana determinadas por alteraciones genéticas, que serán alteraciones puntuales, mutaciones puntuales o alteraciones del procesamiento de el citoesqueleto del eritrocito. Mencionar que un eritrocito de circulación requiere de una estructura dinámica que le permita deformarse y adaptarse a las diferentes fuerzas a las que está expuesto para circular, y que la flexibilidad y la fuerza y la conformación de su membrana eritrocitaria es clave para cumplir estos objetivos, que están formados por una bicapa lipídica, que es un fosfolípidos y colesterol intercalada con complejos proteicos transmembrana que determinan el anclaje al citoesqueleto.
organizado en un entramado de heterodímeros de pectina, oligodenactina y otras proteínas. Básicamente se han descrito eh, en dos formas fundamentales de interacción: interacciones verticales e interacciones horizontales. Las interacciones verticales ligan complejos proteicos transmembrana y tienen interacciones con canales iónicos. Defectos en las mismas afecta el área de membrana y la capacidad de regulación iónica, afectando la hidratación celular. En ambos casos, o sea, eritrocitos con membranopatías tienden a ser eliminados por el filtro esplénico por no lograr adaptarse a la dinámica de la circulación. Como dijimos, la esclerosis hereditaria, hay una interacción aberrante entre el citoplético y la capa lipídica a nivel de interacciones verticales. Esta desestabilización genera un cambio conformacional conocido como esferocitos, que son eritrocitos con menor capacidad de formación y mayor tendencia a ruptura en el pasaje por el filtro esplénico. Clínicamente, habitualmente se presenta con hemólisis que puede variar en su severidad. La liptocitosis hereditaria, las alteraciones son en otras proteínas que determinan alteraciones morfológicas y un defecto molecular un tanto más variable. Como vemos en este esquema, en realidad en la eritrocitosis hereditaria bueno, si bien son patologías infrecuentes, en la población de ascendencia europea es una anemia hereditaria frecuente. Son alteraciones en las proteínas de blanquidina, espectrina, banda 3, proteína 4.2. Habitualmente las anemias hemolíticas, el escenario de sospecha es con una lámina periférica que tiene alteraciones morfológicas, en este caso de esferocitos, un antecedente familiar positivo y un CUMS negativo. O sea, se excluye el mecanismo inmune y se sospecha un mecanismo intrínseco eritrocitario. Luego se confirmará por otros métodos. El espectro clínico es muy amplio. Y habitualmente el sitio de hemólisis es la esplenectomía, es el vaso, siendo la esplenectomía una estrategia que disminuye la hemólisis. Con respecto a las sensipopatías, primero destacar que son enfermedades raras, destacar que el metabolismo eritrocitario fundamentalmente tiene dos vías catabólicas que deben mantener la integridad celular, la forma y la deformabilidad. La hemoglobina convertirlo en forma ferrosa para que sea capaz de interaccionar con el oxígeno y modular la sanidad por oxígeno. Más de 20 enzimas implicadas en diferentes enzimopatías con diversa frecuencia, pero fundamentalmente la deficiencia de PK y la deficiencia de 6-glucosa-fosfato son las dos más descritas. Una se debe a la herencia, con forma de herencia autosómica recesiva con un amplio espectro clínico de distribución mundial. Son pacientes que se presentan con ictericia y esplenomegalia con morfología de eritrocito normal y reticulocitosis, es decir, una anemia hemolítica regenerativa no inmune. Y la deficiencia de 6-glucosa-fosfato es una enzimopatía que lo que ocurre es una disminución de la biodisponibilidad de NADPH. Como vemos, en realidad en un caso hay menor capacidad de producción de NADPH y menor capacidad para mantener el equilibrio oxidativo dentro del eritrocito. En ambos casos, lo que resulta es una disminución de la vida media de los mismos. Pues con respecto a las anemias hemolíticas extrínsecas, las de mecanismo inmune, es decir, donde el sistema inmune y sus mecanismos efectores son los responsables de la lisis eritrocitaria, la más descrita, la más frecuente, la que genera más atención clínica es la anemia hemolítica autoinmune, que implica la destrucción eritrocitaria por anticuerpos antígenos eritrocitarios. Esta podrá ser clasificada adicionalmente como primaria o secundaria
eh, y los anticuerpos implicados podrán ser eh, calientes o fríos. Fundamentalmente los que son calientes son de isotipo IgG y se adhieren a su antígeno a la temperatura fisiológica, y por ser de isotipo IgG son menos eficientes en la activación del complemento y ocurre fundamentalmente hemólisis extravascular. En los que son anticuerpos fríos, habitualmente tienden a ser menos frecuentemente idiopáticas y más frecuentemente asociadas a comorbilidades infecciosas o neoplásicas. Son anticuerpos que tienden a adherirse a temperaturas menores a 37 grados, y de ese tipo IgM habitualmente. Como dijimos, anemia hemolyticas en cuerpos calientes son anticuerpos IgG polifilonales habitualmente contra varios epítopes eritrocitarios de superficie, sobre todo gliporina A, banda 3 y proteína del sistema RH. Habitualmente son conocidos como panaglutaminas porque son capaces de reconocer eritrocitos independientemente de la clasificación del grupo de los mismos. La destrucción es predominantemente por macrófagos esplénicos y en menor medida por el sistema de complemento, porque son anticuerpos que en sus mecanismos efectores son menos eficientes para activar. Eh, son Destacar que son autoanticuerpos, son anticuerpos contra antígenos propios, no son anticuerpos contra antígenos eritrocitarios no presentes en los eritrocitos del paciente, como sería la exposición funcional a algún tipo de incompatibilidad contra sistemas proteicos, por ejemplo, KEL o RH. Los anticuerpos fríos, fundamentalmente IgM, según la membrana intestinal a menos de 37 grados, su conformación es pentamérica y son capaces de aglutinar directamente, lo que se ve habitualmente cuando el paciente se extrae sangre y esa sangre eh, desciende por debajo de 37 grados. Ahí puede verse la iluminación y eso puede alterar de forma preanalítica los resultados del paciente. La activación o la unión al antígeno intracitario a su vez activa la vía de complemento con dispositivos C3 y opsonización. La destrucción puede ocurrir a nivel esplénico y también por complejo de ataque a membrana. Habitualmente esta producción de autoanticuerpos puede verse asociada a infecciones como micoplasma, Epstein-Barr y diferentes procesos linfoproliferativos. Otra anemia hemolítica de mecanismo inmune es la inducida por drogas. Existe una larga lista de fármacos capaces de inducir las hemolíticas, fundamentalmente por tres mecanismos básicos. Uno es que se llama Aptenos, algunos fármacos son capaces de ser reconocidos por el sistema inmune y a su vez estos fármacos son capaces de adherirse a las membranas eritrocitarias, siendo un ejemplo clásico la penicilina de alta dosis. Esto genera una respuesta humoral IgG antiepítopes de la droga que termina determinando la dílisis y destrucción eritrocitaria. Los otros mecanismos son mediante la formación de inmunocomplejos o directamente autoanticuerpos. Para cada mecanismo existe un amplio número de drogas identificadas y, y- y bueno, no es la forma más frecuente de anemia inmune, pero sí que ocurre. Pues con respecto a la anemia hemolítica, el mecanismo inmune, qué manifestaciones clínicas y paraclínicas presenta, bueno, los elementos clásicos de síndrome funcional anémico, que reflejan la incapacidad para cumplir con la demanda de oxígeno tisular. La severidad de la anemia hemolítica puede de muy severa a moderada, siempre son cuadros graves. Habitualmente, desde el punto de vista de índices hematolíticos, son anemias normocíticas o macrocíticas. La presencia de reticulocitos es característica porque estamos en un contexto de anemias regenerativas, o sea, anemias que
tienen una destrucción de eritrocitos eh, periféricos, pero con una respuesta compensatoria medular, con un aumento de la producción eritrocitaria y liberación a sangre periférica de eritrocitos más inmaduros. En ocasiones puede existir reticulopenia, lo que ocurre cuando la generación de autoanticuerpos eh, es contra antígenos eritrocitarios presentes en la membrana de eritrocitos maduros, pero también de algunos de precursores eritrocitarios. Esta situación habitualmente profundiza la anemia. A su vez, los pacientes tendrán ictericia, o podrán tener dolor abdominal, pueden asociar fiebre con estas crisis hemolíticas, eh, lo que todo está asociado al mecanismo hemolítico. La esplenomegalia frecuente, otras visceromegalias como hepatomegalia, adenopatías, pueden estar asociados a la anemia hemolítica, pero en general cuando existe otra etiología subyacente. No son parte del mecanismo de hemólisis o respuesta a la hemólisis. La bilirrubina indirecta elevada y la LDH con la hemoglobina descendida son los elementos paraclínicos característicos que definen la presencia de destrucción intracutaria o de hemólisis. En la lámina periférica, los característicos son microesferocitos, eritrocitos nucleares, o sea, reticulocitos, y de acuerdo a la etiología podrá haber diversas morfologías eritrocitarias. Por ejemplo, en algunos ejemplos que vamos a ver a continuación, este primer ejemplo es una anemia hemolítica con anticuerpos calientes, lo que se ven son esferocitos y policromatofilia, o sea que es una médula ósea que está alargando unos eritrocitos inmaduros, algunos eritrocitos nucleados, es una anemia regenerativa con presencia en sangre periférica de policromatofilia, de esferocitos, de reticulocitos. Y aquí vemos una anemia hemolítica con anticuerpos fríos, que lo que ocurre es una aglutinación de eritrocitos en la lámina periférica, que es característico y ocurre porque el el autoanticuerpo antieritrocitario es capaz de panaglutinar eritrocitos a temperaturas bajas. Acá vemos alteraciones en la forma eritrocitaria asociada a la enzimopatía 6-glucosa fosfato y otras alteraciones en las morfologías eritrocitarias como acantocitos. Después, algunas anemias hemolíticas eritrocitarias, como vimos, asocian alteraciones morfológicas características como esferocitos, eh, eliptocitos y otras menos frecuentes. Con respecto a las anemias hemolíticas de mecanismo inmune, dijimos manifestaciones clínicas y paraclínicas. Lo que debe hacer el clínico, pensando desde el punto de vista de la patogenia, es confirmada la anemia, confirmada la hemólisis asociada, debe establecer si esta hemólisis es naturaleza inmune o no. Para eso, la prueba que se impone es el Direct Antiglobulin Test o prueba de Coombs, que implica eh, eh, identificar la presencia asociada a la membrana o sobre la membrana eritrocitaria de inmunoglobulinas y o complemento. Habitualmente lo que se hace es una prueba de Coombs poliespecífica o simple, y luego, si esta es positiva, se hace un Coombs monoespecífico que identifica el isotipo de inmunoglobulina adherida a la superficie eritrocitaria y proteínas de complemento, que será mayormente C3D. O sea, una primera prueba me ve la presencia de inmunoglobulinas y o de proteínas de complemento, y una segunda prueba me define el isotipo de esas inmunoglobulinas y a su vez me define si hay proteínas de complemento presente. Lo característico de las anemias hemolíticas en cuerpos calientes es la presencia en habitualmente la mitad de los casos, de inmunoglobulinas y C3 como proteína de complemento,
pero cuando son anemias hemolíticas calientes, pero de isotipo IgM, que no son muy frecuentes, a veces la inmunoglobulina puede no quedarse adherida y ser negativo para la inmunoglobulina del CUMS, pero de todas maneras adherir o persistir la presencia de C3 adherido a la membrana. Em, la correcta interpretación del test de CUMS es fundamental para definir el mecanismo inmune de esta anemia hemolítica. Como dijimos, CUMS valora la aglutinación de eritrocitos. Existen varios métodos para hacerlo, pueden ser en tubo, en forma visual, en gel. Se utilizan anticuerpos policlonales, antianticuerpos y complemento, y lo que se busca es inducir la aglutinación. Luego la aglutinación con un agente policlonal, como dijimos, se utiliza un agente monoclonal para definir la presencia de qué isotipo de inmunoglobulina y de proteína de complemento. Luego identificado el anticuerpo, este incluso puede ser el huido del paciente y determinar su especificidad y frente a qué panel de antígenos hidroxilarios reacciona. Esto ya no es tan frecuente de realizar, pero sí es muy relevante tener en cuenta que las afinidades de los anticuerpos eritrocitarios son dependientes de temperatura y de tiempo. Por tanto, si no respetamos las condiciones de temperatura o de tiempo, o realiza el hemoterapeuta la correcta curva térmica, podemos vernos expuestos a falsos negativos que nos complejicen el diagnóstico. El test de CUMS puede revelar la presencia de inmunoglobulinas, o sea, de IgG sola, habitualmente en el contexto de anemias hemolíticas en cuerpos calientes, de complemento solo. Esto es no tan frecuente, pero puede verse habitualmente en el contexto de anemias hemolíticas con anticuerpos fríos o fundamentalmente en ese caso. Y después, otras situaciones, la presencia de ambos, de IgG y de complemento, que son en el 50% de las anemias hemolíticas de cuerpos calientes. Con respecto a la relevancia de si es anticuerpos calientes o no, en realidad decir que típicamente las anemias hemolíticas de cuerpos calientes, como dijimos IG, en la lámina periférica va a haber esferocitos. Los anticuerpos fríos activan más eficientemente el complemento y puede haber esferocitos y aglutinación. Como vemos, los mecanismos efectores son dependientes del isotipo. Como vemos aquí, el anticuerpo isotipo IgM, al ser pentamérico, es capaz de activar más frecuentemente, más eficientemente el complemento, y la destrucción puede ocurrir en el hígado, pero también a nivel intravascular. Y la adherencia de los autoanticuerpos al eritrocito ocurre en contextos de temperaturas inferiores a 37 grados. En el caso de las anticuerpos anemias hemolíticas calientes, activa menos eficientemente el complemento, pero no es una opción ineficiente, por tanto la lisis ocurre frecuentemente en el filtro esplénico. De todas maneras, ambas comparten mecanismos de hemólisis intra y extravascular. Con respecto, no es la idea que lo manejen, pero sí nos puede dar una idea de la patogenia de la que estamos hablando. Esto es un algoritmo diagnóstico de qué hacer cuando tenemos un paciente con anemia. Si definimos que tiene anemia hemolítica, lo primero a realizar es excluir el mecanismo inmune. El mecanismo inmune se excluye o confirma con la prueba de CUMS, que podrá ser eh, eh, positiva o negativa, pero si es positiva, importa mucho saber positiva a qué es decir, si es anticuerpos calientes, si es anticuerpos fríos, si es mixto, y qué isotipos son, qué amplitud térmica tienen, etc. Pues, con respecto a la
a las estrategias terapéuticas que tenemos, las anemias hemolíticas de mecanismo inmune, las anemias hemolíticas autoinmunes, existen múltiples estrategias terapéuticas y últimamente han aumentado exponencialmente, pero fundamentalmente es tratar de reducir de alguna manera la producción de autoanticuerpos. Lo más estandarizado y actualmente sigue siendo la primera línea es la administración de corticoides en algunas de sus presentaciones, diferentes esquemas terapéuticos, pero fundamentalmente corticoides, y posteriormente se han introducido algunos fármacos como anticuerpos monoclonales, como anti-CD20, que disminuye las respuestas humorales y se han visto beneficios. Totalmente, eh, estas dos estrategias son las más utilizadas en primera y segunda línea, y otras estrategias subsiguientes tienen menor evidencia. Como dije en algún momento, la esplenectomía era una estrategia terapéutica que se hacía frecuentemente como, como estrategia incluso de primera línea en algunas ocasiones. Actualmente es una estrategia que se relega a situaciones de, de falla a varias líneas terapéuticas. Acá tenemos un esquema que la idea no es que excede un poco los objetivos del curso, pero vemos cómo las primeras estrategias terapéuticas es los corticoides con tasas de respuesta de 80-90%, pero que el problema es que no se mantienen en el tiempo. Después la administración de inmunoglobulinas policlonales con menor tasa de respuesta y la administración de anti-CD20 como es rituximab. Luego de eso, luego de esas dos estrategias, la esplenectomía cuenta con respuestas, una tasa de respuesta aceptable, mantenida en el tiempo, pero que por sus complicaciones ha caído su uso, y posteriormente el uso de inmunosupresores diversos sin mayor éxito. Otra anemia hemolítica intrínseca que interesa destacar por su mecanismo patogénico es la hemoglobinuria prolífica nocturna. Es una anemia hemolítica que se diferencia de otras en dos aspectos fundamentales, y es un lindo ejemplo patogénico para poder complejizar la situación. Es una alteración que no está confinada al eritrocito, es decir, es una anemia hemolítica, pero que la alteración patogénica no está confinada al eritrocito. Es una enfermedad stem cell eritrocitaria, stem cell hematopoietica. Es una enfermedad clonal que implica la mutación en la proteína PIGA, que es una proteína que su mutación o mutación a su nivel determina una alteración funcional que determina la reducción o ausencia de expresión de proteínas GPI, que son proteínas que sirven de anclaje para múltiples proteínas, entre ellas las proteínas reguladoras del complemento CD55 y CD59, que determinan que eritrocitos con esta mutación tengan menor capacidad de tener anclaje en su membrana proteínas reguladoras del complemento, lo que los expone a una mayor susceptibilidad a ser eliminadas por la vía autocatalítica de destrucción del complemento. Es un defecto adquirido por una mutación somática, a diferencia de otras anemias hemolíticas intrínsecas, que son defectos eritrocitarios hereditarios, y es una mutación somática en el gen PIGA, que implica la producción deficiente de GPI, que como dijimos es una proteína que sirve como anclaje a proteínas reguladoras del complemento. Esto ocurre en todos los linajes hematopoieticos, es decir, eritrocitos, monocitos, granulocitos, linfocitos y plaquetas. La relación de esta situación con hemólisis intravascular es clara y surge del mecanismo fisiopatológico, es decir, si la vía del complemento es una cascada de diversas proteínas plasmáticas autocatalíticas,
que son capaces de ensamblarse en las membranas celulares, pero estas se protegen de esta catálisis espontánea mediante proteínas reguladoras del complemento que desarman la, la vía catalítica de información, y es una forma que tiene el sistema inmune de diferenciar membranas propias de no propias, pero pacientes que tienen mutaciones en este gen no tienen esta protección frente a la activación constitutiva de la vía de complemento, y por tanto estas son más susceptibles a ser eliminados. Eh, A su vez, la anemia hemolítica autoinmune puede asociar insuficiencia militar y trombofilia que no se explica exactamente por los mecanismos patogénicos que describí previamente. Eh, bueno, destacar que es una hemopatía clonal, es la madre hematopoietic, una mutación adquirida en PIGA, y acá tenemos un esquema de cómo la vía alternativa de activación del complemento es simplemente la catálisis espontánea y la activación de la misma. Em, Acá tenemos otro esquema que vemos cómo las proteínas del complemento desactivan esta vía autocatalítica, pero al no estar presente, esta membrana lipídica es más susceptible a la destrucción por el complemento. Bien, como dijimos, esta destrucción será dependiente del complemento. eh, Será una anemia hemolítica CUMS sobre una anemia hemolítica de mecanismo no inmune con un CUMS negativo, dado que en realidad lo que ocurre es una rápida destrucción intravascular, y por tanto en realidad eh, no somos capaces de identificar en el CUMS eritrocitos con C3b adherido, dado que en realidad una vez que se ensambla la vía de complemento, se llega a la destrucción intravascular con el complejo de ataque de membrana, y esa membrana se destruye, por tanto no la somos capaces de evidenciarla en el CUMS. Pero en pacientes que están tratados con inhibidores del complemento, en algunas ocasiones sí puede verse CUMS positivo a C3. Es una mutación, es producto de una mutación somática, como dije, en el gen PIGA, que resulta en la falta de proteínas asociadas a GPI. Produce anemia hemolítica crónica, citopenia y citogenesia trombótica. El diagnóstico se realiza mediante citometría de flujo, como ahora veremos, y destacar que en realidad hay una estrategia terapéutica que es un anticuerpo monoclonal anti-C5, que es eculizumab, que disminuye el riesgo hemolítico, pero aumenta el riesgo infeccioso, dado que le ponen un freno a un mecanismo de muerte, un mecanismo efector del sistema inmune. Lo esperable es asociado a hemolisis extravascular, aumento del LDH, reticulocitosis, esquistocitos, o sea, fragmentos de eritrocitos en la lámina periférica, esto característico. A su vez, esferocitos, y en algunas ocasiones, si está con eculizumab, un CUMS positivo a C3. Destacar que el Departamento Básico de Medicina, en el laboratorio de citometría y biología molecular, que es un laboratorio de referencia nacional, es un laboratorio de diagnóstico que hace diagnósticos en, de anemia paroxística nocturna. Por ejemplo, acá les traigo un caso de un paciente, y como vemos, en realidad, al ser una alteración del stem cell eritrocitaria, vemos que, por ejemplo, en este informe de un paciente con anemia paroxística nocturna, vemos que se realizó el estudio en granulocitos, monocitos y hematíes. Para los granulocitos y monocitos se valoraron los marcadores CD57, FLAIR, utilizando, y bueno, describe lo que hicieron, pero dice que presenta el clon de HPN en la línea granulocítica, monocita y línea eritroide.
lo que es necesario para hacer el diagnóstico de anemia hemolítica, anemia parasítica nocturna. Pues otros tipos de anemias hemolíticas son las microangiopatías o anemias por fragmentación. Esto es cuando hay un cuerpo extraño o, o una destrucción eritrocitaria que ocurre en el sistema vascular, eh, que es por algún tipo de fragmentación de los eritrocitos. Esto determina una hemólisis intravascular con producción de hemoglobina libre en suero y plasma con hemosiderina urinaria, si es crónica, y son característicos en la lámina periférica los esquistocitos, que son estos eritrocitos que tienen una forma totalmente truncada. Acá tienen uno, acá tienen otro, acá tienen otro, acá tienen otro, acá tienen otro. En realidad hay varias anemias hemolíticas por fragmentación o microangiopáticas que pueden ser por la presencia de valvulopatía, sobre todo reemplazo de válvulas cardíacas, por algunas toxinas, por una enfermedad microangiopática, es decir, por alteraciones en la luz vascular, entre otras. Son anemias que habitualmente se resuelven por el contexto clínico, pero este es el mecanismo patogénico. Existen múltiples casos de fragmentación eritrocitaria, como dijimos, siendo la característica común el daño mecánico que se produce en el eritrocito, determinando que ocurran fragmentos, que se determinen en la luz vascular, fragmentos de los mismos o esquistocitos. Cuando hay daño endotelial o microvascular se denomina anemia hemolítica microangiopática, y cuando hay trombosis o microtrombosis se denomina anemia trombótica microangiopática. La hemólisis asociada a la valvulopatía es característica, o es una entidad bastante rica, y después otra anemia es el púrpura trombocitopenia trombótico, que en realidad lo que ocurre es la activación plaquetaria por la presencia de factores como el alto peso molecular que se acumulan normalmente por deficiencia de AM3. Esta situación puede ser congénita o adquirida. Las anemias hemolíticas por fragmentación son de diversa etiología, comparten la presencia de esquistocitos en la lámina periférica. Los ejemplos clásicos son la hemólisis inducida por válvulas cardíacas, la CID, el PTT. Algunas drogas y fármacos pueden causar obstrucción eritrocitaria, al igual que algunas infecciones. Otro tipo de anemias hemolíticas son las talasemias y hemoglobinopatías. Como sabemos, la hemoglobina está formada por 4 subunidades de globina, con 4 subunidades globulares, 2 globinas principales, las dos son alfa y beta, producidas de manera equivalente. En el adulto la hemoglobina normal es A2, que son 2 alfa y 2 beta globinas. Sus genes están codificados en cromosomas 11 y 16 respectivamente. Hay también otras hemoglobinas embrionarias y fetales que son minoritarias en el adulto. El gen de la alfa-globina está en el cromosoma 16, incluye, además de la alfa-globina, otras globinas y se expresa tanto en la vida embrionaria como adulta. El gen de la beta-globina está en el cromosoma 11. Acá vemos una representación de cómo eh, en primer término, que eso nos va a servir para explicar algunas talasemias, el gen de la, o en el cromosoma 16, perdón, tenemos dos genes de alfa-globina, y después cómo vemos cómo las diferentes globinas varían su participación porcentual en el total de globinas a lo largo de la vida, y cómo desde la etapa embrionaria está presente la alfa-globina asociada a otras globinas como delta y otras, formando hemoglobinas embrionarias, y en la adulta empieza a predominar
también la beta, formando la hemoglobina adulta. Mm, Las talasemias, en realidad conceptualmente lo que ocurre es un descenso en la producción de alguna de las globinas de la hemoglobina, pero siendo esta estructuralmente normal. Me refiero a la globina con descenso en su producción. Las alfa-talasemias son producto de mutaciones que disminuyen la síntesis de alfa-globinas, habitualmente producto de lesiones, y las beta-talasemias habitualmente por mutaciones puntuales. La clasificación actual en realidad eh, le da gran entidad a si estamos en una situación que estamos dependientes de transfusión o no. Y luego todas las formas posibles, porque no olvidar que de las múltiples talasemias que hay y hemoglobinopatías pueden coexistir en el mismo paciente, entonces vamos a tener rasgos talasémicos, rasgos alfa talasémicos, beta talasémicos, homocigosis de algunas hemoglobinopatías o rasgos eh, asociados, o sea, por ejemplo, una metatalasemia asociada a una hemoglobinopatía, etcétera. Hay múltiples complicaciones, combinaciones. Bien, destacar que la beta-talasemia existen más de 350 mutaciones en el gen de beta-globulina y lo que ocurre es un exceso de alfa-globina que afecta el tetrámero de hemoglobina y en realidad lo que termina ocurriendo en el paciente es una anemia hemolítica con eritropoiesis incrementada, expansión de la médula ósea y alteraciones esqueléticas asociadas al estrés hipermetabólico. A su vez, un incremento en la absorción de hierro que producto de esto y además de la dependencia transfusional o las transfusiones determinan sobrecarga férrica redundando en cirrosis hepática y alteraciones de todo tipo. En realidad, el exceso de alfa-globinas determina la precipitación de estas globinas en el eritrocito, determinando una destrucción prematura de ellos y una eritropoyesis inefectiva. A su vez, en la membrana eritrocitaria, si es que no se produce una destrucción prematura de los precursores eritrocitarios, también está alterada y se favorece la hemólisis y una sobrevida media menor. Con respecto a las alfa-talasemias, contamos con dos copias del gen en el cromosoma 16, por tanto, en realidad los efectos en la alfa-globina son más heterogéneos. Al igual que las beta-talasemias, lo que ocurre es un desbalance en las cadenas de globinas que afectan la síntesis de hemoglobina, llevando a la producción de eritrocitos microcíticos. Em, Habitualmente las talasemias ocurren en zonas de alta prevalencia, zonas de malaria, em, y al igual que la beta-talasemia, hay un desbalance de la síntesis, como dijimos, y en realidad las formas principales dependerán de si es un rasgo talasémico, de si tiene todos los genes deletados, entonces será una hemoglobina de Bart, digamos, o qué severidad tiene. Son estados mucho más heterogéneos. Fundamentalmente en las dos talasemias lo que ocurre es una tasa reducida de síntesis de alguna de las dos globinas de la hemoglobina del adulto, una precipitación intracelular de la misma, un desbalance de globinas, un daño de los precursores eritrocitarios, una eritropoyesis ineficaz y hemólisis. Eh, Bien, hemoglobinopatías, o sea, las anemias hemolíticas que tienen una alteración estructural en alguna de las globinas, la que me interesa destacar es la anemia falciforme, que es una mutación en la beta globulina que afecta
la estabilidad de la proteína que puede estar presente en forma de heterocigota, o sea, solo una cadena de glóbulos afectadas, que esto ocurre en el 20% de la población de África ecuatorial, o puede estar de forma homocigota, y entonces el paciente tendrá anemia falciforme. El rasgo falciforme confiere cierto grado de protección frente a la malaria, por eso se piensa que está distribuida en esa zona de la población. El gen de la globina con esa mutación en realidad es de herencia autosómica codominante y tiene su presencia heterocigota, actualmente no determina enfermedad, pero, em, pero su presencia en estado de homocigoto se asocia a enfermedad. Es la anemia falciforme. Bien, en realidad, como vamos a ver, la anemia falciforme es una hemoglobinopatía hemolítica que es heterogénea en cuanto a su forma de presentación porque puede asociarse a otras hemoglobinopatías o incluso a talasemias y eso puede modificar su forma de presentación. Aquí vemos eh, los diferentes genotipos posibles. Vemos una anemia falciforme, o sea, una hemoglobina S homocigoto que tiene va a tener una clara presentación con anemia hemolítica, eh, va a tener una hemoglobina entre 6 y 9, una anemia microcítica y fundamentalmente va a tener un aumento de la hemoglobina fetal. Pero esto se puede asociar a beta-talasemias o rasgos talasémicos, a otras hemoglobinopatías como hemoglobina C, que van a modificar no solo el nivel de hemoglobina que va a tener ese paciente, sino el índice matimétrico podrá ser menos o más microcítica. Destacar que desde el punto de vista patogénico, la hemoglobina S tiende a generar una polimerización intraeritrocitaria cuando está desoxigenada, que es el principal mecanismo fisiopatológico. La desoxigenación de la hemoglobina S determina un cambio conformacional que resulta en disminución de su solubilidad, una tendencia a la agregación y determinando un cambio reológico en el eritrocito que genera el cambio conformacional que se visualiza también en periférica como falciforme o la falciformación. Esta polimerización de hemoglobina S está relacionada con la concentración intraeritrocitaria de hemoglobina S, la sustracción de oxígeno y es la que determina la tasa de hemólisis. La coherencia, o sea, la coherencia de esta hemoglobinopatía con otras afecta la forma de presentación. Como vemos en esta esquema, eh, la anemia falciforme asociada a algunas talasemias, por ejemplo, alfa-talasemia, tiende a tener mejores presentaciones clínicas más favorables. Y así con otras hemoglobinopatías. El paciente con anemia falciforme tiene todas las formas, o sea, característicamente tiene las afectaciones de las anemias hemolíticas crónicas. Tiene una afectación cardiovascular con aumento del riesgo cardiovascular, tiene alteración del sistema nervioso central, tiene alteración del sistema óseo por hemólisis por hematopoiesis, digamos, la anemia degenerativa hemolítica crónica determina un aumento de la protección o la generación eritrocitaria para suplir esa destrucción periférica, lo que genera una remodelación ósea. A su vez, el componente hemolítico intravascular determina alteración del sistema renal y todas las complicaciones patológicas que dijimos, teniendo los pacientes fenotipos característicos.